El texto de la semana anterior es el mandato que Dios nos daba a guardar la palabra en nuestro corazón, a no olvidarla, a tenerla siempre presente, a tenerla como una señal atada a nuestro cuello o escrita en nuestro corazón. Que la palabra de Dios debe gobernar nuestro corazón y gobernar toda nuestra vida. La bendición de Dios estará presente cuando nosotros amemos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros siempre tenemos presente la palabra de Dios, cuando siempre tenemos presente la verdad de Dios, cuando siempre tenemos presente la misericordia de Dios, dice que hallaremos gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces, pero el orden es importante. Primero hallar gracia ante los ojos de Dios. Y cuando hallamos gracia ante los ojos de Dios, Dios puede hacer que hallemos gracia ante los ojos de los hombres. Pero ojo que no siempre está garantizado que porque agrademos a Dios vamos a agradar a los hombres. No siempre. Pero en los ejemplos que vimos la semana anterior de José, de Daniel y otros más, aquellos que agradan a Dios, Dios los pone en gracia con los hombres también. Acordémonos de Daniel. Daniel era un hombre que amaba a Dios. No quiso contaminarse con la comida del rey y decidió agradar a Dios. ¿Y qué pasó? Que terminó siendo uno de los sabios más importantes de ese reino, de ese imperio. Y terminó estando por sobre muchas gentes. Pero ¿tuvo o no tuvo enemigos? Tuvo muchos enemigos. No por agradar a Dios, todo el mundo estaba en paz con él. Pero el rey se dio cuenta de la sabiduría y lo puso a cargo de todo. Y el rey Nabucodonosor terminó no sé si se convirtió, pero lo que él dice son palabras de alguien que realmente conoce a Dios. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros nunca nos olvidamos, la tenemos siempre presente una y otra vez, Dios nos va a dar su sabiduría, Dios nos va a dar su bendición y le agrademos a Él. Amén. Pero esta sabiduría de Dios contrasta y está en contra de la sabiduría del mundo. Dice la palabra de Dios que a Dios no le agradó salvar a los creyentes por medio de la sabiduría del mundo, sino por medio de la locura de la predicación. Y la predicación, ¿qué es lo que es? La exposición de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. De modo que Dios menosprecia la sabiduría del mundo. Dios menosprecia el conocimiento de los hombres y Dios dice, este es el conocimiento. La Sagrada Escritura, la Biblia, este es el conocimiento verdadero. Esta es la palabra de Dios y a esa palabra debemos acudir. Amén. Muy bien, entonces aquí llegamos a Proverbios capítulo 3. Y aquí vamos a ir como siempre. Mi propósito al hacer este estudio de esta manera es doble, por así decirlo. Primero, que usted entienda lo que dice la Escritura, que conozcamos a Dios, que lo apliquemos a nuestra vida. Pero también que usted entienda cómo estudiar la Biblia, que usted sepa cómo yo, que les estoy enseñando a ustedes, cómo yo llegué a la conclusión de que esto es lo que dice la Biblia. ¿Me comprende? Para que usted pueda aprender a sacar provecho por sí mismo de la Escritura. ¿Por qué hago esto? Porque la Biblia dice que para poder entender la Escritura es necesario la obra del Espíritu Santo. Y todos los creyentes tienen la obra del Espíritu Santo que les ayuda a entender la palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que confiar en Dios para nuestras necesidades o no, pero tenemos que trabajar. No podemos quedarnos sentados. No voy a ir a trabajar porque total, no voy a hacer nada porque Dios me va a proveer. Dios te va a decir, anda a trabajar, vago. Le va a decir, como dice la Escritura, tú perezoso, mira la hormiga. Eso va a decir Dios. Pero Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Porque podemos ir a trabajar sin confiar en la provisión de Dios. Y aunque nos matemos trabajando, si Dios no nos da su bendición, no podremos sacar ningún provecho de eso.
De la misma manera, todos los creyentes debemos estudiar la Biblia y por eso yo quiero enseñarle a usted cómo estudiar la Biblia. Porque todo creyente, todo aquel que tiene el Espíritu puede entender y conocer. Pero también el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento cuando nosotros nos demos el trabajo de leer la palabra. Digamos que estamos ahí y decimos, yo quiero aprender la palabra, pero me cuesta tanto leer. Me voy a dormir encima a ver si por el sueño se me transmite, por osmosis. ¿No? A ver, Señor bendito, enséñame. No, Dios no te va a enseñar hasta que no abras la Biblia. Como dijo John Piper, un famoso predicador de esta época, dice, ¿quieres tener sueños? ¿Quieres tener revelaciones? ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia y léela. ¿Ya? Entonces, ahora hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta al leer la palabra, y es leerla. ¿Pero qué es leer? Muchas veces leemos, pero no leemos bien. Porque leemos, pero no prestamos atención a lo que dice lo que estamos leyendo. Por eso que los profesores en la escuela o en el colegio se mataban enseñándonos comprensión de lectura. Nos hacían leer un texto y después que escribiéramos algo, no sé si así lo hacían acá, o hacían preguntas para ver cuánto recordábamos. ¿Cuánto podemos recordar? Depende de cuánto nosotros prestamos atención a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ustedes pueden estar aquí ahorita escuchándome, pero no prestándome atención. Porque puede estar, como algunos hacen, ¿no? Mirando quién le mandó el WhatsApp, ¿no? O quién le mandó el mensaje de Messenger. O puede estar aquí y su mente puede estar en su casa cuando llegue qué va a hacer de comer. O cómo va a ser mañana en su trabajo. Entonces usted puede estar aquí escuchándome, pero no prestándome atención. De la misma manera tú puedes leer la Biblia y no vas a sacar ningún provecho si no prestas atención, si no observas con detenimiento lo que la Escritura dice. Y eso es lo que yo le quiero enseñar, cómo observar mejor la Biblia. Vamos a ir entonces, primeramente, vamos a ir prestando atención a los verbos, a las acciones, ¿ya? Versículo 5, comencemos ahí. ¿Quién me puede decir cuál es el primer verbo que aparece ahí? Fíate, del verbo fiar. ¿Qué significa fiar? Confiar. No tiene nada que ver con la tiendita cuando usted va y no tiene dinero, no. Bueno, en cierta manera, sí, porque la persona, el dueño de la tienda, acepta que usted lleve un producto con el propósito de que después le pueda pagar, con la intención de pagarle después, porque confía. Él le fía, es decir, confía en usted, si tiene relación. Entonces, fiar es confiar. ¿Estamos bien, hermano Marco? Muy bien. No quiero que se sienta mal por lo que dije en delante. Estamos aquí. Muy bien, gracias, amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y después qué verbo sigue? Versículo 5. No te apoyes. Muy bien. Del verbo apoyar. ¿Qué significa apoyar? Sostenerse. Como los abuelitos, bien abuelitos que usan bastón, se apoyan en el bastón, es decir, se afirman, se sostienen, ¿no es cierto? Sostener. Ya vamos a entrar en detalle, ¿Qué verbo sigue? Reconócelo. Del verbo reconocer. Reconocer es, ¿qué es reconocer? Mira bien. También, sí, reconocer. Pero también significa tomar en cuenta, valorar, ¿no? Cuando a alguien se le reconoce el sueldo, porque valorar de alguna manera, bien o mal, ¿no? Recordar también. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente verbo? Endereza. Enderezar es, ¿qué es enderezar? Poner recto aquello que estaba desviado, o volver al camino, o mejorar. ¿Qué verbo sigue? No seas sabio. Ay, perdón, estoy borrando, me equivoqué de... Otra vez pasó lo mismo. ¿Alguien puede ver la computadora, por favor? Muy bien, vamos, sigamos, no importa. Sigamos viendo de la Biblia. Versículo 7, no seas, del verbo ser.
No vamos a explicar lo que significa hacer. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué verbo sigue? Teme a Jehová. ¿Qué significa temer? Sí, respeto, pero ¿qué más? ¿Ah? Reverencia, honrar, muy bien. Reverenciar, honrar. Pon en la pantalla azul. Muy bien, muy bien. ¿Y qué verbo sigue? Apártate del mal. Apartarse, ¿qué es lo que es? Alejarse, alejarse. Generalmente tiene que ver con alejarnos de algo muy malo o de alguien muy malo. Muy bien, muy bien. Y después, versículo 8, ¿qué verbo hay? Será medicina a tu cuerpo. ¿Y se acabaron los verbos? ¿Seguro? ¿Dónde está lo? Muy bien, sí, se acabaron los verbos. Pero hay uno que está oculto. Aquí dice, porque será medicina a tu cuerpo y será, no, refrigerio no es un verbo, pero aquí no está escrito, será. Y será refrigerio a tus cosas. Entonces, eso está ahí. ¿Por qué? Porque este I me une las dos oraciones. Será medicina y será, ¿qué cosa? Refrigerio. Muy bien. Entonces, ese está ahí, no lo vamos a considerar, está oculto. Pero ese será está unido a la siguiente frase. Entonces, ¿cuántos verbos hay? Vamos a contar. Un verbo, dos verbos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 verbos. Muy bien, 8 verbos. ¿Sí? Ya lo habían dicho, ya se dieron cuenta. Muy bien. Tenemos 8 verbos. Es bueno identificar los verbos porque los verbos le dan sentido a la frase, sentido a la oración. Porque si dijéramos Jehová de todo tu corazón. Jehová de todo tu corazón, ¿qué? Jehová te amo de todo tu corazón. Jehová te busco de todo tu corazón. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Si no hubiera un verbo, no tiene sentido, no expresa nada. Solo son palabras. Falta algo. Entonces siempre tienen que estar esos verbos en toda oración para que sea algo coherente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a ir ahora viendo las diferentes divisiones. Las divisiones. Cada texto está dividido. Nosotros vemos un solo texto, pero ese texto está dividido. ¿Quién puede decirme cuáles son las divisiones del texto? ¿Cuáles son las divisiones? A ver. ¿Quién puede decirme? A ver. Tenemos, ya. ¿Cuál es la primera división? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ya, muy bien, sí. Pero eso está unido a la siguiente. No te apoyes. ¿En tu propia? Entonces, ese I, los is, vamos a poner los is de color verde. Esos is unen a las dos frases. Cada frase, cada verso, cada frase es una división. Pero están unidas. Entonces vamos a dividirlo de esta manera. Primero, la primera es versículo 5. Fíate de Jehová. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de color azul. Fíate de Jehová. ¿Y qué más? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a quedarnos aquí un ratito, ¿ya? Aquí tenemos la primera división. Muy bien. Vamos a usar esta aquí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es una sugerencia? ¿Es una pregunta? ¿O es un mandato? Es un mandato, es una orden. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, aquí hay dos declaraciones. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Son dos que están, es un contraste. A veces la escritura me pone dos cosas diferentes para explicarnos algo. En la semana anterior veíamos que primeramente nos decía, no te olvides, hijo mío. Primero dice lo que no debemos hacer. No te olvides de mi ley. Y después me dice lo que sí debo hacer. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, hace un contraste. No hay que olvidarse de la ley, sino que
sino que hay que guardarla, ¿no? ¿Al guardarla decía? ¿Cómo decía? Sí, guardarla en el corazón, ¿no? Aquí es lo mismo, pero al revés. Primero me dice lo que sí debemos hacer. Hay una declaración, cuando nos dice si es una declaración positiva, y después una declaración negativa, para contrastar las dos. Primero dice, fíate de Jehová, confía en Jehová, y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, me dice lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Fiarse de Jehová. ¿Qué no debemos hacer? Apoyarnos en nuestra propia. Entonces, siempre, generalmente, la palabra nos dice, nos pone esta contraposición para resaltar, bueno, a veces es difícil cuál quiere resaltar, si la positiva o la negativa, pero obviamente la positiva es lo que se quiere lograr. Dios pone énfasis en lo que quiere que hagamos. Fiarse de Jehová, ¿cómo podríamos decirlo de otra manera? Si fiar es confiar, podríamos decirlo, confía en Jehová de todo tu corazón. Fíate es como decir, refúgiate. Yo estaba viendo que esta palabra fíate, en el texto hebreo podría traducirse refúgiate, como cuando uno se refugia, como cuando el salmista dice que Dios es nuestro refugio. Entonces, el refugio es aquel lugar seguro donde nosotros nos quedamos para salvarnos del peligro. Fiarse en Jehová es asegurarse en Jehová, es poner mi seguridad ¿dónde? O buscar mi seguridad ¿dónde? En Jehová. En Jehová. Es decir, que yo debo confiar, ponerle a Él como mi lugar seguro, como aquel lugar seguro donde yo tengo que refugiarme. Y eso debo hacer en vez de ¿qué? En vez de apoyarme en mi propia prudencia. Entonces aquí dice que hay dos cosas en las cuales podemos apoyarnos. Apoyar, fiar y apoyar están relacionados. Fiar es confiar buscando el refugio. Y apoyarse es sostenerse en algo que también me da seguridad. Entonces son como sinónimos. Yo creo que a veces la palabra lo hace para no redundar o para profundizar un poquito en algo. Miren lo que dice. También quizás el propósito de Dios, ¿por qué no puso fíate de Jehová de todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia? ¿Por qué puso y no te apoyes en tu propia prudencia? ¿Por qué? ¿Por qué no puso la misma palabra? Bueno, para no redundar, pero más que eso, es para poder resaltar algo. Una cosa es tener algo como un refugio y otra cosa es tener algo solo como un apoyo. Por ejemplo, yo tengo ahí una cueva, digamos que voy en el campo y tengo una cueva y tengo un palo. ¿Las dos me sirven a mí o no? ¿Sí? Si para no caerme, ¿qué uso? Un palo y no resbalarme. Pero si viene una tormenta, ¿me servirá el palo? Ahí tengo que buscar un refugio. ¿Qué es más grande? ¿Qué me da mayor seguridad? El refugio. Lo otro me ayuda un poco. Es un apoyo solamente, es un apoyo que me sirve, pero no totalmente. Pero en cambio el refugio me ayuda más, me trae mayor beneficio. Entonces lo que está diciendo, mira, busca en Dios que Él sea todo tu refugio, pero no te apoyes en tu propia prudencia. No busques sostenerte en tu vida, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Más bien que Dios sea todo el refugio, no solamente tu apoyo, tu refugio total. ¿Me comprenden? Entonces aquí viene la primera orden. La primera orden aquí, lo primero que Dios nos dice aquí es que debemos buscar en Dios nuestro refugio, que tenemos que poner nuestra confianza en Él y desechar la confianza en nosotros mismos. Venía diciendo los versículos anteriores. Siempre que estudiamos la Biblia, tenemos que tomar en cuenta lo que dice antes y lo que dice después y lo que dice toda la Biblia también. ¿Y qué venía diciendo anteriormente? Que debemos guardar en nuestro corazón, ¿qué cosa? La palabra de Dios.
que debemos tener siempre presente que la misericordia y la verdad de Dios. Por lo tanto, entendiendo de que Dios nos manda a tener en nuestro corazón, siempre presente en nuestra vida, la palabra de Dios, Él debe ser nuestro refugio y ya desechar la prudencia humana. Es decir, que no debemos basar nuestra vida, que no debemos encontrar seguridad en nuestro propio juicio, sino en la sabiduría de Dios, en Él, en Dios. Porque Él es para nosotros sabiduría, es para nosotros salvación, es para nosotros vida, es para nosotros todo. Todo es Dios para nosotros. Entonces la palabra dice, cuidado hermanos, cuidado. Si decimos que confiamos en el Señor, Él debe serlo todo para nosotros. No hay otra forma. Hermanos queridos, en la Biblia, el cristiano, el creyente común y corriente es aquel que lo tiene todo en Dios. No hay cristianos que confíen a media en Dios. No hay cristianos tibios. La Escritura dice en Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién quiere Dios? ¿Quién le causa náuseas a Dios? Los tibios, los que no se sabe quién son. Bueno, Dios sabe todo. Pero dice que confían en Dios, pero viven con la sabiduría del mundo. Bueno, ¿qué mismo? ¿Confías en Dios o no? Si reconociste a Jesucristo como el Señor, ¿qué quiere decir eso? Que Él lo es todo, que Él fue el Creador, que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Entonces, ¿lo es todo o no lo es todo? Jesús no es mi terapeuta. Mi terapeuta me ayudó en un problema y nada más. Es mi buen terapeuta, me ayudó en un problema que yo estaba pasando. Muchos cristianos ven a Dios como su terapeuta. Me ayudó, mi psicólogo, me ayudó en momentos. Pero tu terapeuta te dice con quién te debes casar. No, pues ¿qué tiene que ver él con eso? Así muchos ven a Dios. No, muchos lo ven a Dios como alguien que les ayudó en algo. No, Dios lo es todo. Él es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, que Él confía plenamente en Él en todo y renuncia a tu propia sabiduría. No te apoyes en tu prudencia. No confíes en ti. Renuncia, desecha, humíllate delante de Dios. Humíllate y renuncia a toda tu sabiduría, a toda tu inteligencia y dile, Señor, aquí estoy, soy un ignorante, pero voy a confiar en ti. Nada puedo por mí mismo. No pedí nacer. Yo no nací en este mundo por mi propia voluntad. No vivo por mi propia voluntad. Yo existo por ti. Me rindo a ti. Confío plenamente en ti. Amén. Sigamos avanzando entonces. Vamos a ver entonces la segunda división. Y la segunda división es: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí tenemos la segunda. Mire, en esto es el mismo, es igual que el texto anterior, es el mismo mandamiento. Los versículos del 1 al 4 decían, no te olvides de la ley de Dios, guárdala en tu corazón. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad. Es lo mismo, guarda la palabra, tenla presente. Aquí nos va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Dice aquí, ¿cómo se nos está diciendo entonces? Dice aquí, reconócelo. ¿En cuanto? En todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Este reconocer puede significar muchas cosas. Aquí el hermano decía como, mira bien, es como cuando uno va a reconocer un terreno. No se trata de ese reconocer. Se trata del reconocer como de valorar, como de considerar. Este reconocer aquí está relacionado con el considerar, con el tomar en cuenta. Toma en cuenta, considera, dale el lugar a Dios en todos tus caminos.
¿Y qué va a pasar? Y aquí dice, y Él enderezó veredas. Ya, otra vez se fue eso. Este es el resultado. Muy bien. Perdón, hermano Danilo, que tiene que ir a arreglar la compu cada vez que esto... ¿Qué pasa? ¿Se entra en reposo? Ah, entra en reposo. ¿Ah? No, esto no puede entrar en reposo porque está siempre aquí conectado. Veamos ahora, a ver. Creo que hay que configurar esa de allá. De que... Sí. ¿Puede quedarte un ratito ahí moviendo el mouse cada cierto tiempo? Perdón, hermano. Entonces aquí dice, reconócelo en todos tus caminos y como resultado, Él enderezará tus... Entonces, aquí ya nos muestra el resultado. Pero detengámonos un momentito. Reconócelo en todos tus caminos. Es como cuando un hijo le va a pedir un consejo a su padre. Hermano querido, yo sé aquí, yo quiero que tengamos en cuenta algo. Todos los que estamos aquí, no hemos tenido padres perfectos. Es difícil mirar a Dios como nuestro Padre cuando no hemos tenido un buen ejemplo de padre o simplemente no hemos tenido un padre. ¿Me comprende? Hay algunos, yo tuve la bendición de tener un padre creyente, mi padre cristiano. Pero no todos tienen esa bendición. Hay algunos que no han tenido padre, otros que han tenido un padre que no ha sido realmente un padre. Tratemos de no mirar cuando yo diga el ejemplo de un padre, tratemos de ver a Dios como el mayor ejemplo de padre. Es difícil, ¿me comprende? Pero, digamos, ¿qué debiera ser un padre? Un padre debiera ser alguien que cuida de nosotros, ¿no? Alguien que nos aconseja, alguien en el cual podemos confiar. ¿Cierto es? Eso es lo que esperamos de un padre. Bueno, eso es Dios. Dios es nuestro Padre. Entonces, de la misma manera como nosotros esperamos de nuestros padres y tomarlos en cuenta y decirle, ¿sabe qué, papá, mamá? Tomé la decisión de ser independiente, digamos, ¿no? O papá, mamá, me voy a casar, ¿no? Estoy interesado en una chica de la iglesia. ¿Ah? O cuando un joven va donde los padres de una chica de la iglesia dice, hermanos, ¿sabe qué? Yo quiero casarme con su hija. ¿Qué está haciendo? Está reconociendo a los padres. No está tomando la decisión solo. No está viviendo independiente, sino que lo está reconociendo. O cuando vienen a mí al pastor y dice, hermano Claudio, quiero pedirle un consejo. ¿Qué está haciendo? Me está reconociendo. O cuando pide que ore, o me viene a informar de algo, hermano Claudio, le comento, voy a empezar tal negocio, voy a tomar tal decisión. ¿Por qué me lo dice? Porque me reconoce como su pastor, como su autoridad. Entonces eso es Dios está diciendo, mira, reconócelo a Dios. Reconócelo, ¿en qué? En todos tus caminos. Tienes que tomarlo en cuenta a Dios, tienes que darle el lugar, tienes que confiar en Él, darle el lugar en todos tus caminos. Y si tú haces eso, dice la palabra, el resultado es que Él enderezará. ¿Por qué dice que Él enderezará tus veredas? ¿Nuestras veredas necesitan enderezarse? Sí. Porque si nosotros hacemos esto, si nosotros vivimos según nuestra propia prudencia, me cuesta tanto subrayar bien aquí, si nosotros vivimos en nuestra propia prudencia, nuestro camino se pervertirá. Pero si nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. ¿Por qué? Porque Él tomará el control, porque le daremos el lugar de Él a Él. No es que Dios no tenga el control, no. Pero Dios también nos da libertad para tomar decisiones y atenernos a las consecuencias. Cuando nosotros decidimos no confiar en nosotros mismos, sino confiar plenamente en el Señor y reconocerle en todo, Él entonces va guiándonos con su sabiduría. Él va dando su bendición. ¿Y qué pasa? Nuestro camino, nuestra vida es enderezada. Porque no estamos viviendo en la débil y pervertida sabiduría humana, sino estaremos viviendo en la perfecta sabiduría de Dios. No estaremos nosotros tratando de gobernar nuestra vida.
Hermanos, no podemos gobernar nuestra vida porque no tenemos control de lo que sucede alrededor nuestro. Mas cuando dice que nosotros debemos reconocer a Dios en nuestro camino, estamos diciendo, Señor, yo no puedo vivir en mi propia sabiduría, necesito de ti. Es un acto de humildad, es un acto de sometimiento a Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios va a guiarnos, Dios va a responder y nos va a ayudar. ¿Amén? ¿Estamos bien o no? Vamos a la última. Y la última es el versículo 7 y 8. La última es el versículo 7 y 8. Vamos aquí a poner, aquí ya cuesta entender un poquito después de tantos dibujos, ¿no? Entonces aquí tenemos la tercera. La tercera. ¿Qué dice la tercera? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Está compuesto de dos partes también. El mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero la siguiente empieza con esta palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Porque. ¿Qué nos dice cuando encontramos un porque? ¿Qué nos dice ese porque? ¿Ah? Fundamento. Es un fundamento. Es decir, ¿por qué no debemos ser sabios en nuestra propia opinión? ¿Por qué debemos temer a Jehová? Porque al hacerlo, ¿qué será? El hacerlo será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Entonces, ese también es el resultado. También es un resultado. Pero el resultado es presentado como la razón por la cual debemos hacer eso. Es un fundamento en primer lugar. Es un fundamento. ¿Por qué? Porque si fuera solo resultado diría, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina a tu cuerpo. Pero dice, ¿por qué? Es el resultado, es decir, si nosotros hacemos esto, tendremos como resultado esto. Pero aquí se nos presenta que ese resultado es la razón por la cual debemos hacer lo anterior. ¿Me comprende? Aquí el que manda es el porqué. Es un resultado, pero es la razón. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos ser sabios en la opinión y temer a Jehová? Porque hay un resultado que tenemos que buscar. Hay algo que nosotros debemos esperar. Debemos esperar eso. Hermanos, nosotros debemos esperar el resultado de confiar en Dios. Eso es fe. Puede ser una promesa, pero más que nada es un resultado. Es un resultado. Puede ser una promesa, pero es el resultado de confiar en Él. Es que tendremos tranquilidad, tendremos gozo, será refrigerio a nuestro gozo. Por ahí va. ¿Ya? En definitiva, puede ser que tengamos no seamos muy exactos, pero en definitiva vamos a entender lo que quiere decir. Va a haber un resultado. ¿Me comprende? Entonces vamos a ver primeramente, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Primeramente, ¿qué vemos acá? Una declaración, vamos a ponerla aquí, negativa. Y después una declaración positiva. Ese más. Ahí está, muy bien. No sería medio feíto, pero bueno. Primero me dice, ahora viene otra vez, es el mismo mandamiento. Fíate de Jehová, reconócelo, y no seas sabio si no temes a Jehová. Es el mismo mandamiento, expresado de diferentes maneras. Está reiterando. Acordémonos que en la cultura hebrea, la reiteración era muy importante. La repetición, ¿por qué? Por dos razones. Primero, en la cultura de ellos la repetición daba énfasis. Segundo, era una cultura oral, aunque ellos tenían la escritura, era una cultura oral y la repetición es muy importante en la cultura oral. Miren lo que dice Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos. Pero no dice de qué edad son los hijos. Y si los hijos no saben leer, ¿cómo les enseñamos la palabra? Nosotros diciéndole una y otra. Mira, yo ya te dije, si quieres volver, vuelve a leer Deuteronomio 6. No, se la repite una y otra vez. Y así tenemos que hacer nosotros.
Muchas veces los predicadores cometemos el error de enseñar una cosa y decir, oh, pero esto yo lo enseñé en la iglesia. ¿Cuántas veces lo enseñaste? Una. Tienes que enseñarlo siempre. ¿Me comprende? Ah, no, un domingo yo prediqué que hay que hacer el culto familiar. Y la gente no lo hace. Siempre tienes que hablar del culto familiar. Siempre tienes que repetir que tienen que leerlo en su casa. Así lo van a hacer. La repetición es muy importante para que se levante. O sea, aquí está repitiendo el mandamiento 3 veces para decirnos, para que quede grabado. Fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, reconócelo. No seas sabio, ese no seas sabio, ¿a qué se parece? A no te apoyes en tu propia, se parece, ¿no es cierto? ¿O no? Y ese, fíate de Jehová, ¿a quién se parece? A reconócelo, ¿y a qué más? Teme a Jehová. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Lo voy a borrar porque, no, dejémoslo ahí. Entonces, es lo mismo. Está haciendo énfasis. ¿Y cómo dice ahora? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo expresa? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? No pienses que tú solos tienes la sabiduría. No pienses en tu mente que tú eres el sabio. No. Tenemos que hacernos ignorantes delante de Dios. Por eso el cristianismo es ofensivo, hermano. Hermano querido, el cristianismo, sí, para el mundo, no para nosotros. Oh, sí, yo sé que para David no es ofensivo, ¿no? Porque David ama al Señor. Pero ¿por qué no estamos llenos aquí? ¿Por qué no estamos llenos aquí hoy día? ¿Por qué todo Ambato no viene acá? ¿Y por qué algunos prefieren ir a otras iglesias donde es más chévere? ¿No? ¿Por qué prefieren ir a otra iglesia donde el pastor le va a decir, tienes que dar lo mejor de ti? La palabra de Dios dice, no hay nada bueno en ti. Ese es el libro que escribió Joel Osteen, el predicador de la prosperidad, lo mejor de ti. ¿Qué escribiría Paul Washer? Lo peor de ti. ¿Ya? El que tiene oído para oír. Entonces, no, hermano. El cristianismo es ofensivo porque te dice, ¿sabes qué? Sin Dios nada puedes hacer. Tu sabiduría no sirve para Dios. Por eso dice la Escritura que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. ¿Me comprende? Nosotros estamos aquí porque Dios nos quebrantó y nos hizo botar al suelo. Es por eso que, hermanos, no podemos disfrazar el Evangelio para hacerlo más aceptable, porque ya no estaríamos diciendo lo que el Evangelio dice. El Evangelio dice, sea un ignorante delante de Dios, sea un pervertido, un pecador delante de Dios. Pero si nosotros cambiamos el mensaje, ya no vamos a estar diciendo lo mismo. Y un hombre no puede confiar en Dios si no se hace ignorante. ¿Me entiendes? Si alguien no renuncia a su propia sabiduría, no puede ser salvo. Por lo tanto, el evangelio que tenemos que predicar tiene que ser tal como dice la Escritura. ¿Me comprende? Porque si no estaríamos diciendo otra cosa y la gente no va a ser salva. Y ahí dice lo que sí debemos hacer. Teme a Jehová, témelo. ¿Ah? Temer es cierto. Mucha gente dice, no hay que tener miedo a Dios. Temer no es tenerle miedo a Dios. Sí es tenerle miedo a Dios. Sí es tenerle miedo. Pensamos que no hay que tenerle miedo a Dios. Sí hay que tenerle miedo a Dios. Vamos a revisar con el ingeniero el sistema de esto que está fallando. Debe ser que ya está caducado la aplicación. Bien, no importa. Muy bien. ¿Sabe qué? Miren escúcheme, el Señor dijo qué es lo que era temer a Dios. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Eh? Llegaron los discípulos que habían ido a predicar el Evangelio y la gente les había rechazado. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Eso no es tener miedo? No, eso es respeto. Eso es tener miedo, hermanos. Eso es tener miedo. Sí hay que tenerle miedo a Dios. También hay que tener respeto. Pero si temor significara respeto, la Biblia dijera respeto. El comienzo de la sabiduría es el respeto a Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor. Entender de que Él es el juez. Yo le tengo miedo a Dios. Yo le amo a Dios. Sí, ciertamente, porque el Espíritu Santo está en mí. Yo le amo a Dios. Pero también le tengo miedo. Porque sé que Él me puede disciplinar. Y también le tengo miedo por si yo fuera un falso creyente. Él me condenaría y estaría haciendo lo justo. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero mire, no dice apártate del mal y teme a Jehová. Primero es teme a Jehová y después apartarse del mal. Porque si bien el temer a Jehová es tenerle miedo, también es tenerle confianza, porque justamente le tengo miedo. Porque justamente yo sé que Él me puede juzgar, entonces, ¿cómo puedo confiar en mis propias buenas obras para ser salvo? Primero le temo, y porque le temo me aparto del mal. Pero temerle también es confiar. ¿Por qué le temo? Porque creo que Él es. Esa palabra teme puede ser como temor reverente y temor de miedo. También tiene que ver con eso. También es reverente, y también es miedo. Sí, tiene que ver con confiar. Pero ahí es lo que quiero decir. El que realmente teme a Dios es porque cree lo que Él es. Es fe también. Todo está junto, todo está unido. El temor y la confianza, el amar a Dios, todo está unido, hermanos. Porque yo no voy a temer en alguien que no creo. ¿Qué me va a hacer? ¿La gente teme a Dios? No, dice, ¿qué va a condenar? ¿Qué va a mandar al infierno? No, no va a enviar al infierno a nadie. No está creyendo, no está creyendo. A ver, hermano Danilo. Justamente eso iba a mencionar que ahora cuando se habla del Señor solo se habla de que Dios es amor, de que Dios quiere que vengamos hacia Él para que Él nos ayude, para que Él nos salve, haciendo ver como que lo humano es valioso. Exacto. Pero el centro no es Dios. Sí, o sea, es verdad, Dios es amor. Pero, Sí. por ejemplo, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero versículos después dice, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Así es, amén. Entonces sí, muchas veces tomamos un aspecto que nos agrada de Dios. Tenemos que creer en Dios completamente. Entonces aquí viene, dígame, hermano. Es que la gente confunde el amor de Dios, Ya. porque el amor de Dios es corrección y disciplina, no es amor, no es como un padre terrenal. Él quiere seguir el buen camino, si uno se está yendo, pues azote en los lomos y punto, nada más. Así es. Que uno le quiere, porque después si no lo acepta, uno le toca arriba. Mucha gente, es lo que dice, mucha gente ve a Dios como un mal padre. No, dice un padre que le da a todos sus hijos. No es un buen padre. Es más, los padres no deben a propósito darle todo a sus hijos. Porque ellos tienen que aprender de que no todo se puede tener en la vida. Un padre que le da todo a sus hijos, no importa lo que haga, y nunca le disciplina, no es un padre que realmente ama. Un padre que ama también disciplina, también corrige porque busca el bien de la persona. Bueno, ¿cuál es el resultado de temer a Dios? Porque será medicina a tu cuerpo. Pero ojo, es el resultado, pero es el fundamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta que necesitamos, necesitamos que nuestro cuerpo, nuestro ser, ojo que sí habla del cuerpo, pero va más allá de la parte física. ¿Me comprende? Porque dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo o nuestros huesos están mal? Nos duele. ¿Nos duele? ¿Estamos felices? ¿Estamos en paz? No. Entonces va más allá de la parte física. No está diciendo aquí que el temer a Dios y renunciar a nuestra propia sabiduría nos va a dar buena salud. Tiene que ver con más eso. Acuérdense que David dijo que mientras él no confesaba su pecado, dice que hasta se enfermó, hasta se quebrantaron sus huesos. Entonces, ciertamente también
En la Escritura vemos que ya hay una unión entre el cuerpo y el espíritu, eso es inevitable. Y hay una unión entre la salud y el estado espiritual. ¿Me entienden? La palabra de Dios dice que el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Que la alegría, y los científicos lo han comprobado. Cuando nosotros estamos en un mal estado de ánimo, ¿qué pasa? Hasta una úlcera, una parálisis facial y cosas peores nos pueden dar. De la misma manera, cuando estamos bien espiritualmente, hasta físicamente mejor podemos estar. Yo les puedo decir que he estado agotado físicamente, pero cuando he estado así y he pasado un buen tiempo en oración, en el estudio de la palabra, parece que me hubieran inyectado vitaminas y ¡pum! Me levanté todo vigoroso. O a veces no he hecho mucha actividad, pero no he andado bien espiritualmente, he andado por el suelo, hasta físicamente me siento mal. Pero la palabra de Dios dice que el confiar en el Señor y el renunciar a nuestra sabiduría, aquí, este es el contraste. Todo este texto nos dice, renuncia, menosprecia tu propia sabiduría para que confíes plenamente en el Señor. Y si tú temes, amas, consideras, te refugias, fías en Dios totalmente, hasta eso será medicina a tus huesos. Eso es lo que necesitas. Eso será la vida que necesita tu ser. Esa es la verdadera medicina. Ese es el refrigerio. Esa es la fortaleza, el descanso para tu vida. Si confiáramos más en el Señor, más felices y en más paz estaremos. Un creyente debe ser caracterizado por vivir en paz, en gozo, porque confía plenamente en Dios y no en su propia prudencia. No confía en algo tan débil como sí mismo. No confía en algo tan bajo y tan pervertido como su propio pensamiento. Confía en los perfectos, en los puros mandamientos, sabiduría, conocimiento de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Leamos todos juntos este texto para terminar. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Que el Señor nos bendiga.